Bueno, retomando la exposición, efectivamente para que no haya confusión, hay dos tipos de clasificación: la reserva, que es temporal y que se refiere a información de carácter público, que por actualizarse determinados supuestos se va a considerar clasificado como reservado; y la confidencial, que no está sujeta a un periodo de clasificación, sino que es de manera permanente y que se refiere más a información de carácter particular, de personas físicas, identificadas, identificables, o información entregada por los particulares con ese carácter a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan derecho a ello. Entonces, bueno, vamos a continuar con este tema. Más adelante vamos a ver cada una de las causales que establece la ley. Lo importante era aquí identificar en qué consiste la prueba de daño, que es este ejercicio argumentativo tendiente a acreditar que la divulgación de determinada información causaría un daño mayor al interés jurídicamente protegido que en su caso se puede publicar, ¿no? Y ya poníamos algunos ejemplos que quizás ya sirven más de como orientación o como para comprender en qué consiste la prueba de daño. Entonces vamos a continuar para tratar de agotar la presentación. Nuevamente aquí el tema de la fundamentación y motivación, ya lo adelantábamos. Fundar es identificar el precepto jurídico, la disposición, el artículo, la fracción, el inciso, el párrafo que específicamente se invoque para fundamentar una reserva o una confidencialidad de la información, o sea, una clasificación. Es decir, en este caso, anteriormente decía la licenciada, eran el artículo 13 y 14 de la ley en materia de reserva, y 18 y 19 en materia de confidencialidad de la información. Actualmente son otros preceptos los que habría que identificar, principalmente el artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y 110 de la Ley General de Transparencia en materia de reserva de la información. Entonces, por motivación, ya lo veíamos, también es explicar o dar las razones, motivos, circunstancias específicas o especiales que llevaron a la autoridad a determinar que determinada información es susceptible de clasificarse como reservada o confidencial. Entonces, todo esto se complementa con la prueba de daño, que sería ese ejercicio argumentativo para acreditar ese conflicto, digamos, de intereses. Por una parte, el interés jurídico protegido por la causal de reserva, y por otra parte el interés general de publicitar la información. Es esa colisión que se presenta en muchos casos, ¿no? Y que el sujeto obligado tiene que argumentar a fin de convencer ya sea al Comité de Transparencia o al INAI de que esa información amerita ser clasificada como reservada, en este caso como reservada porque es prueba de daño. Y aquí importante que identificar que esa fundamentación y motivación, inclusive la prueba de daño, se realiza no solo para dar respuesta a las solicitudes, sino también para acreditar el plazo por el cual la reserva se va a aplicar. Es decir, no solo vamos a fundar y motivar que determinada información está reservada, sino también vamos a fundamentar y motivar el periodo por el cual consideramos que se tiene que aplicar esa reserva. Si son 5 años, pues argumentar por qué durante esos 5 años se debe mantener la reserva de la información, o si no, el periodo que se trate, ¿no? Pero también debe ser fundada y motivada ese periodo de reserva. Y bueno, aquí digamos de manera esquemática cómo llevar a cabo la prueba de daño. Pues por una parte, fundar el artículo 113 de la Ley General o el artículo 110 de la Ley Federal, el lineamiento específico de los lineamientos generales que desarrollan esa causal de reserva, y eso sería la fundamentación. Fundamentación es identificar el artículo de la Ley General, el artículo de la Ley Federal y el lineamiento específico que desarrolla la causal de reserva que se está invocando. Y bueno, ya la motivación, decíamos, es explicar o dar esos motivos o circunstancias para convencer al instituto, al órgano garante o al Comité de Transparencia de que la información debe ser considerada como clasificada o ya sea confidencial o reservada. Bueno, aquí el ejemplo que traemos a cuenta es el tema de seguridad nacional. Esto se establece en el artículo 113, fracción primera de la ley, que dice que se considera como información reservada aquella que pueda comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y efecto demostrable. Entonces, para una prueba de daño tendría que
invocarse esa ley, ese precepto de la ley. Además, el precepto del artículo 110, fracción primera de la ley federal, que repite en sus términos esta causal de reserva, que es aquella información cuya difusión pueda comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y efecto demostrable. Y en el caso de los lineamientos generales, en materia de clasificación y desclasificación de la información, se tendría que acudir al artículo 17º de esos lineamientos, en donde dice que se atenta contra que una causal o esta hipótesis de seguridad nacional se puede actualizar cuando la información o la divulgación de esa información atente contra el personal diplomático. Entonces ahí, por ejemplo, si es información de la agenda de visitas de determinado embajador a fin de proteger la seguridad nacional, se podría reservar esa información y de esa manera se estaría acreditando que su difusión, por atentar contra el personal diplomático, puede poner en riesgo la seguridad nacional. Ese, por ejemplo, ese es cómo habría que atender no solo el precepto de la ley general, de la ley federal, sino también el lineamiento específico que desarrolla cada causal de reserva. Por eso es importante conocer y que acudan a revisar estos lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación, porque ahí se desarrolla de manera ya más particular cada una de las causales de reserva y confidencialidad que establece la ley federal en el artículo 113. ¿Cuándo se desclasifica la información? Es un tema importante que se incorpora a esta ley, a la ley federal de 2016, que no se incluía en la de 2012. Aquí ya se establecen momentos específicos en que se debe llevar a cabo la desclasificación de la información. Ya vimos en qué momento se clasifica, ahora lo que la ley establece es en qué momento se va a desclasificar esa información. Lo que señala la ley es, en el artículo 99, cuando se extingan las causas que dieron origen a la reserva. Es decir, si yo el día de hoy considero que los planos la ubicación de los sitios arqueológicos debe reservarse, ¿por qué? Porque no hay la infraestructura necesaria para garantizar su seguridad o su integridad, pues ya hoy acredito eso. Pero quizás eso lo consideré por 3 años, mi reserva, porque en 3 años muy probablemente ya se iba a implementar el acceso al público de ese sitio. Entonces, en ese momento, en 3 años, de aquí a 3 años, se van a extinguir las razones o las circunstancias que dieron pauta a esa reserva y procederá a su desclasificación. Otro es cuando concluya el plazo, lo mismo. Si el Comité de Transparencia aprobó un plazo de 4 años de reserva de determinada información y si llegó a un recurso de revisión, el INAI convalidó ese plazo, transcurren 4 años, en 2020, esa información tendría que desclasificarse. Si el Comité de Transparencia lo considera pertinente, aun cuando no haya transcurrido el plazo, en una revisión que se haga por ejemplo, de una solicitud nueva sobre la misma información, el Comité de Transparencia vuelve a analizar el caso y en ese momento determina que ya no hay causas que motiven o que fundamenten esa reserva, en ese momento procederá a su desclasificación. Y aquí nuevamente la ley insiste en incorporar este tema de violaciones, en caso de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, como un momento para desclasificar la información. Es un tema también importante que en la ley se cita varias veces, ¿no? Y aquí es otro. Bueno, aquí vamos a recapitular nuevamente el tema para que no haya confusión. Las excepciones al derecho de acceso a la información están previstas en la Constitución Política, en su artículo 6, y deben de ser acordes con los tratados internacionales. En caso contrario, prevalecerá el que más beneficie a la persona, es decir, el principio pro persona nuevamente, que ya comentábamos, que es esta disposición o ese criterio de interpretación que se establece en el artículo 1 a fin de dar mayor protección a las personas en sus derechos. Entonces, en caso de duda, se va a aplicar se va a garantizar aquel derecho que favorezca de manera más amplia a la protección de la persona. Y bueno, las dos excepciones que establece el artículo constitucional, el artículo 6, ya lo veíamos, es la información reservada
de manera temporal por razones de interés público y seguridad nacional. Insisto, esto tiene su razón de ser porque incorporan a la seguridad nacional adicional al interés público. Y la propiedad privada y los datos personales de una persona física. Esas son las dos causales que constitucionalmente se reconocen como excepción al derecho de acceso a la información pública. Y aquí ya entraríamos al tema de qué causales específicas establece la ley o qué hipótesis de clasificación o excepciones al derecho de acceso a la información se prevén. Entraríamos con el tema de la información reservada. El artículo 113 de la Ley General y el 110 de la Ley Federal establecen cuáles son esas hipótesis de reserva que pueden invocar los sujetos obligados ante determinadas solicitudes de acceso a la información o ante la clasificación que puedan realizar de la información que manejen o que tengan en sus archivos. Por una parte, dice que se considera como información reservada aquella cuya difusión pueda comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa nacional y cuente con un propósito genuino. Ahí los sujetos obligados que directamente vean temas relacionados con seguridad nacional, seguridad pública, deberían de acreditar cuál es ese propósito genuino que determinada información amerita para considerarse como reservada. Otra causal es que pueda menoscabar la conducción de las negociaciones o relaciones internacionales. Entonces habría que identificar qué tipo de negociación o qué tipo de relación con algún sujeto de derecho internacional se está llevando a cabo y si es el caso, que la divulgación de esa información pueda afectar el desarrollo de esa negociación o pueda mermar la relación propia que se establece entre sujetos de derecho internacional. Otra causal es aquella que sea entregada al Estado mexicano con ese carácter o con el de confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto en casos de violaciones o información relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Es decir, cualquier sujeto de derecho internacional, es decir, cualquier otro Estado extranjero, cualquier otro gobierno, puede, vinculado tal vez a una negociación internacional o a un encuentro bilateral, puede entregar información al Estado mexicano con carácter de reservado o confidencial. Y el Estado mexicano, el gobierno mexicano, tendría que guardar o propiciar el resguardo de esa información con el carácter que se le otorguen, ya sea reservado o confidencial. Pero la misma ley dice, excepto aquella vinculada o relacionada con delitos de lesa humanidad o violaciones graves a derechos humanos. Entonces, nuevamente surge el tema, ¿por qué? Porque es importante, porque bueno, conocemos casos que en donde detrás de esa cuestión de no permitir la reserva de información relacionada con estos casos, se habla del derecho a la verdad, del derecho a conocer lo que ocurrió en esos casos, en esos hechos, precisamente porque son graves atentados a la dignidad de las personas, ¿no? Y que como sociedad tenemos derecho a conocer qué pasó en esos casos. Dicen a fin de evitar que vuelvan a ocurrir esos hechos, como una medidas de no repetición, ¿no? Pero bueno, eso es un tema muy, muy, muy interesante también que ameritaría todo una plática. Otra causal que se establece es que pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con la política monetaria o cambiaria o del sistema financiero del país, pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras o comprometer la seguridad en la provisión de la moneda nacional o incrementar el costo de las operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal. Esta causal, digamos, prácticamente tiene un destinatario que es Banco Mundial, porque precisamente es la institución o la instancia del gobierno mexicano que lleva a cabo el control o tiene la facultad en materia de cambiaria monetaria. Entonces, aquella información que pueda dañar el ejercicio de esas atribuciones que realiza ese sujeto obligado puede considerarse como información reservada. Otra causal es que pueda poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona física. Entonces, lo mismo, si aquí tenemos una solicitud de información
y que la respuesta o la información que dé respuesta a esa solicitud, su divulgación pueda poner en riesgo la salud o la integridad de una persona física, puede clasificarse como reservada bajo esta causal. Otra causal que se establece es aquella que obstruya las actividades de verificación, inspección, auditoría relativa al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de las contribuciones. Aquí, en esta causal, lo importante es identificar el tipo de procedimiento que se está llevando a cabo, si es una verificación, si es una auditoría, y que la información solicitada pueda afectar el ejercicio de atribuciones de las autoridades encargadas de llevar a cabo esta verificación o esta auditoría. Si es una verificación, vaya, que está en trámite, pues yo creo que sí ameritaría, si la información que se está requiriendo, sí ameritaría una reserva bajo esta causal. Otra causal es la que obstruya la prevención o persecución de los delitos, que por lo que comentábamos, o por lo que el ejemplo que comentaba la licenciada, es el criterio que se utilizó para reservar la ubicación de determinados sitios arqueológicos. Eso precisamente para prevenir el robo o saqueo de las riquezas que se encuentren en esos sitios. Entonces, en esos casos, la causal, más allá de seguridad nacional o de otras causales que hemos visto, seguramente la causal que el interés jurídicamente protegido que se invoque tendría que ser el de prevenir la comisión de delitos. Otra causal es la que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista de servidores públicos que formen parte de un proceso deliberativo, hasta en tanto no se adopte la decisión definitiva, la cual debe estar documentada. Entonces, igual se vincula, esa es la causal que en todo caso, en temas de informes de investigaciones, si es el informe final, en tanto se encuentre en proceso deliberativo, en tanto contenga opiniones de los servidores públicos encargados, en este caso de los investigadores, pues podría meritar una reserva porque forma parte de un proceso deliberativo. Pero ojo, dice la ley, hasta en tanto no se adopte la decisión definitiva. Una vez que se determina, se llega a las conclusiones definitivas de ese proyecto en cuestión, entonces es una decisión adoptada definitivamente y por tanto tendría que ser pública la información. Y dice la ley, además debe estar documentado. O sea, todo eso, las conclusiones de ese proceso deliberativo, sea una investigación, en el ejemplo que ponemos, tendría que documentarse. La característica es, mientras no se adopte la decisión definitiva de ese proceso deliberativo, entonces la reserva operaría sin ningún problema. Otra causal es que obstruya los procedimientos de responsabilidades de los servidores públicos. Es decir, si se trata de información que pueda poner en riesgo o obstruir la tramitación, la substanciación de un expediente de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, entonces sería información que mantendría el carácter de reservada. Aquella que afecte los derechos del debido proceso. Aquí sobre todo se está pensando en estrategias procesales y en los derechos o en las garantías judiciales que tienen las partes en un juicio. Si es información que conoce la contraparte, pues evidentemente su difusión perjudicaría su estrategia procesal. Entonces, esa información ameritaría reservarse con esta causal. ¿Por qué? Porque su difusión afectaría mis derechos o el derecho al debido proceso. Otra causal es aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos seguidos en forma de juicio. Lo mismo, si es información, de entrada, que sea un expediente judicial o un expediente administrativo seguido en forma de juicio, que esté en trámite y que la difusión de la información, no sé, se trate de alguna constancia judicial que va a ser utilizada por el juez para resolver el caso específico. Eso vulneraría, la difusión de esa información podría vulnerar la imparcialidad incluso en la decisión que se adopte, por tanto, ameritaría su reserva bajo esta causal. Que se encuentre contenida dentro de averiguaciones previas. Lo mismo, si es información que está contenida en un expediente de averiguación previa
y que de difundirla se ponga en riesgo la actividad ministerial que lleva a cabo, en este caso la Procuraduría General de la República, tendría que reservarse precisamente por formar parte del expediente de averiguación previa. Aunque, bueno, habría que, más adelante la ley dice que hay una reserva, digamos una excepción a esta excepción, ¿no? Sabemos que la PGR investiga delitos, pero muy probablemente, o en algunos casos, esos delitos también están vinculados con violaciones graves de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Y es lo que la ley recupera para decir, en esos casos no operaría la reserva. Aunque forme parte de la evaluación previa, no operaría la reserva. Pero bueno, es una excepción que vamos a ver más adelante. Otra causa es la que por disposición de una ley tenga el carácter, o tenga ese carácter, siempre y cuando sea conforme a la ley general y a la ley federal. Es decir, cualquier otra ley puede establecerse alguna causal de reserva, pero esa causal de reserva debe ser acorde con la ley general y con la ley federal. Si no es compatible, esa causal de reserva no es válida. ¿Por qué? Porque en materia de transparencia y acceso a la información, las leyes específicas de la materia son estas, no por ejemplo la ley de propiedad industrial, ¿no? O sea, ahí nos podría dar algunos elementos a considerar para clasificar algún secreto comercial o industrial, pero no sería la ley específica o especializada para determinar las causales de reserva. En todo caso, las causales que se establezcan en algunas otras leyes tendrían que atender los principios y los criterios que establece tanto la ley general como la ley federal. Y bueno, esas son las causales de reserva. No sé si tengan alguna duda. ¿Ok? Entonces hablaríamos ahora de los límites o excepciones al derecho de acceso a la información. Ya bueno, un recuento. Bueno. Gracias. Va en el sentido de la duda que exponía hace rato nuestro compañero de la Coordinación de Antropología. Viendo esta causal que nos remite a otras leyes, la ley del derecho de autor, por ejemplo, protege no establece específicamente que es una causal de reserva porque es una ley anterior, pero es un derecho humano también el derecho de autor. Entonces aquí estarían en conflicto, o parecería que puedan entrar en conflicto dos derechos humanos: acceso a la información y protección del derecho de autor, que está compuesto efectivamente por el derecho patrimonial y el derecho moral. Entonces sería posible que bajo esta causal nos remitiéramos a la ley del derecho de autor y a la propiedad que le corresponde para fundar una causal de reserva. Sí, en ese caso, o sea, sí es válido esa interpretación que hace, correcto, de decir, invocar la ley de derechos de autor como fundamento para reservar determinada información. O sea, sí, de acuerdo a esta ley, sí, solo que habría que atender, como dice el mismo precepto, que esa disposición de la ley de derechos de autor sea de conformidad con los principios y disposiciones de la misma ley general, de la Ley General de Transparencia y de la Ley Federal de Transparencia. O sea, que sean compatibles, porque puede ocurrir que esa ley de derechos de autor sea muy restrictiva en el ámbito del acceso a la información y por tanto ya no sería compatible con la Ley General o la Ley Federal de Transparencia. Eso al final, digamos, ahorita lo estamos comentando así de manera didáctica, pero si llega a ser que se presente un recurso de revisión, pues el INAI tendría que entrar a analizar esa colisión de derechos, esa posible colisión de derechos que se pueda presentar por una parte entre el derecho de acceso a la información pública y por otra parte el derecho de autor sobre la información que se pretenda proteger bajo esa causal de derecho de autor. Entonces ahí tendría que el INAI hacer un ejercicio argumentativo y como instancia o como órgano garante va a tener la última palabra en ese caso. Bueno, en el caso concreto sí ya tenemos una resolución por parte del INAI en ese sentido. Insisto, nuestros investigadores son servidores públicos y ejercen recursos públicos. Las disposiciones en materia de arqueología establecen temporalidad para dar a conocer la información. Lamentablemente el INAI ha resuelto que estamos obligados a proporcionar la información que en ese momento está.
No, esto no quiere decir que vamos a proporcionar toda la investigación que hasta en ese momento se lleva a cabo. Se proporciona versión pública, se clasifica cuál es la información reservada, cuál es la información confidencial, cuál podría estar dentro de los supuestos que establece la ley. Efectivamente, nuestros investigadores tienen todo el derecho de registrar sus obras que son remuneradas, que son realizadas con recursos públicos. Entonces, hasta en tanto no se cuente con la información final, es cuando ellos pueden llevar a cabo este procedimiento cuando opera, ¿no? Cuando es el caso. De otra manera, el criterio del INAI ha sido que tenemos la obligación de dar cuenta de cómo se va llevando a cabo la investigación. ¿Cómo? Proporcionando versión pública, ya sea parcialmente reservada, parcialmente confidencial, o bien, bueno, nos han obligado hasta a dar a los palitos, las bolitas, los dibujos de nuestros arqueólogos. Entonces, aquí sí es un tema que sí hemos tratado de concientizar que nuestros investigadores son servidores públicos y ejercen recursos públicos. Así es. Sí, al final esto viene a redundar con lo que veíamos desde un principio, cuál es el objetivo de los dos sistemas que comentábamos, ¿no? El Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional de Corrupción, pues es precisamente la finalidad última, es la rendición de cuentas. Entonces, la ley de transparencia, o sea, lo que buscan, ¿no? O sea, busca en primer lugar garantizar el derecho de acceso a la información, pero sobre todo transparentar la gestión pública, a fin de que se abra un proceso de rendición de cuentas de los servidores públicos sobre los recursos que obtienen. Y bueno, hablamos de servidores públicos, pero ya vimos que también los particulares que reciben los recursos públicos están obligados a rendir cuentas de qué manera utilizan esos recursos públicos. Entonces, lo que subyace detrás de todo esto es el manejo de recursos públicos. Por eso es que en esa resolución que comenta la licenciada, el INAI da ponderación a la rendición de cuentas sobre el derecho de los distintos investigadores que tienen de proteger sus obras. ¿Por qué? Porque al final del día, esas obras o ese trabajo que realizan, lo realizan con recursos públicos. Entonces, esa es la importancia de la ley de transparencia, ¿no? Y por eso tener cuidado en sí invocar otra ley, pero siempre y cuando esa ley sea compatible con las disposiciones y principios en materia de transparencia y acceso a la información pública. Muy bien, bueno, la otra causal la otra causal de clasificación es la confidencialidad, que ya la veíamos, ¿no? Ya vimos las causales de reserva, que son varias, son 13 causales de reserva que establece la ley. Ya en cada caso ubicarán cuál posiblemente se actualice. Ahora vamos a ver el tema de la confidencialidad de la información, que son 3 supuestos: los datos personales de una persona física identificada o identificable, es decir, cualquier información de una persona que nos lleve a identificarla o a hacerla identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuyo fin corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o sujetos obligados cuando no involucren recursos públicos. Es decir, una vez que se involucran los recursos públicos, por ejemplo, un sujeto obligado no podrá invocar el derecho fiduciario. Un sujeto obligado no podría invocar el derecho fiscal. ¿Recuerdan este caso del SAT? En donde venía reiteradamente clasificando el listado de personas a las que se les había condonado los créditos fiscales. Precisamente el argumento del SAT era que en tanto que su atribución era netamente fiscal, podría invocar el secreto fiscal para resguardar esa información. El IFAI, el anterior IFAI, venía ya como explorando esta posibilidad de revocar esa clasificación, y como había la posibilidad de impugnar sus resoluciones, el SAT las impugnó. Ya con el INAI se retomó ese criterio, y ya con la Ley General de Transparencia ya se establece, y con la Ley Federal de Transparencia ya se establece que en esos casos no se puede invocar el secreto fiscal.
¿Por qué? Porque involucra recursos públicos, porque finalmente la condonación de créditos fiscales es una condonación o es una forma en que el Estado deja de percibir recursos públicos. Entonces, por eso hoy en día ya por lo menos sabemos que hay infinidad de empresas, empresas grandes, a las que se les condonó determinados impuestos. Eso, entonces ya, esos secretos, si se trata de, o si están involucrados recursos públicos, no se pueden invocar por los sujetos obligados. Los particulares sí los pueden invocar, también con esa excepción, siempre y cuando no involucre recursos públicos. Es decir, si un particular vía un fideicomiso público recibe recursos públicos, pues no puede invocar el secreto fiduciario, ni tratándose de la institución fiduciaria. ¿Por qué? Porque amerita la erogación o el manejo de recursos públicos. ¿Sí? Otra causal o otro elemento para considerar la confidencialidad es la entregada por los particulares a los sujetos obligados siempre que tengan el derecho a ello de conformidad con las leyes o tratados internacionales. Entonces, por ejemplo, si algún particular invoca el derecho o el secreto comercial o industrial que tiene respecto de determinado proceso productivo o determinado producto, pues puede invocar, si ese derecho tal vez va a invocar la ley de propiedad industrial, es decir, pues con fundamento en esa ley yo tengo el derecho de invocar ese secreto y proporcionártelo con ese carácter, ¿no? Por poner un ejemplo. En materia de protección de datos personales, ya veíamos, continúa vigente el capítulo 4 del título 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de 2002. ¿Por qué? Por ese régimen transitorio que establece que únicamente se abroga, se abroga la ley federal de 2002, con excepción de la materia de datos personales y archivos. ¿Sí? Excepciones a la reserva de la información. Es el tema que, se le ha denominado excepción a la excepción o excepción a la reserva, pero que desde mi punto de vista lo que viene a hacer es a reiterar la característica principal del derecho de acceso a la información, y es que toda la información en poder del Estado es pública. Entonces, estas excepciones a la reserva de la información o excepción a la excepción es la que ya veníamos comentando. Se trata de aquella información que se trate o se relacione con violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, y, agrega la ley, aquella que se trate o esté relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables, es decir, los lineamientos generales en materia de clasificación. ¿Sí queda claro por qué es la excepción a la excepción? Bueno, ya vimos, el derecho a la información es la regla, la excepción es la reserva en este caso, y la excepción de esa reserva son estos casos. Por eso, digamos, es la excepción de la excepción. Cuando se trata de información relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad o aquella relacionada con actos de corrupción, no se puede bajo ninguna circunstancia invocar la reserva. Por tanto, es información de carácter público. Por eso les decía, esto viene en realidad a reforzar la regla de publicidad de la información. Y bueno, casos tenemos varios, el INAI ya se ha pronunciado en varios casos sobre las violaciones graves a derechos humanos. En relación con esta, se tiene que el INAI, el órgano garante y los sujetos obligados tienen que acudir a los parámetros y jurisprudencia que han emitido cortes internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también a tratados internacionales, a todos los parámetros estándares del derecho internacional de los derechos humanos, a fin de determinar qué casos pueden catalogarse o clasificarse como de violaciones graves a derechos humanos. Y bueno, les decía, el INAI ya se ha pronunciado en algunos casos, desafortunadamente, pues hemos vivido y nos ha tocado escuchar, y muy recientemente, ¿no? Uno, el más próximo por el tiempo, es la desaparición de los estudiantes normalistas de la Escuela de Guerrero, en donde se solicita la información a la PGR de la investigación que está realizando. La PGR reserva la información por argumentar que forma parte de una averiguación previa, y efectivamente, de acuerdo a las causales de reserva que vimos, la información que forma parte de averiguaciones previas se considera reservada. No obstante, el INAI, en un ejercicio interpretativo
en tanto órgano garante del derecho de acceso a la información, determinó que ese caso se trataba de un caso relacionado con violaciones graves a derechos humanos. Y esto, bueno, pues evidentemente era muy evidente, ¿no? Porque pues aquí tuvimos un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dio indicios de que sí hubo colusión o complicidad, aquiescencia de agentes del Estado mexicano. Por tanto, se trata evidentemente de un caso de violaciones graves a derechos humanos. El INAI entonces resuelve que la información de la averiguación previa, o más bien que la averiguación previa debe ponerse a disposición de la persona o del público en general, ojo, en versión pública. Tampoco es que haya dado acceso o haya ordenado el acceso a toda la averiguación previa, porque muy seguramente en esa averiguación previa hay líneas de investigación y hay identificados por presuntos responsables, pero al menos en los casos donde sí se acredita que hay violaciones graves a derechos humanos, es donde se da el acceso a la información. Entonces, el INAI ordena una versión pública de esa averiguación previa, y es por eso que conocemos pues mucho, o sea, más allá de lo que se ha dicho de ese caso. Creo que vamos a hacer otra pausa por el tema del video, pero nos quedamos en este tema de la excepción a la reserva de la información. Gracias.